Vine a visitar a mi hijo, y él me invitó a tomar una cerveza en un bar local. Cuando mi hijo se fue, el cantinero me agarró del brazo y me dijo una verdad impactante. Tuve que salir del bar por la ventana del baño y comencé a seguirlo. De repente, exactamente 5 minutos después, solo escucha lo que pasó. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El maletero se cerró con un golpe metálico que resonó en la tranquila calle de la ciudad. Mi viejo auto me había servido bien en el largo viaje de 6 horas desde mi ciudad, pero mi espalda me recordaba cada bache entre allí y aquí. Saqué mi maleta de cuero del maletero, sintiendo el peso del agotamiento instalarse en mis huesos. «Papá». La voz de Javier llevaba una alegría falsa a través de su pequeño jardín delantero. Bajó saltando los escalones del porche con los brazos abiertos, pero algo se sentía mal. Su sonrisa se estiraba demasiado tensa sobre su rostro, como plástico de envolver sobre sobras de ayer. Estudié a mi hijo mientras se acercaba, 35 años, y todavía con esa energía nerviosa que lo hacía caminar de un lado a otro durante las llamadas telefónicas. Pero esto era diferente. Sus manos temblaban mientras alcanzaba mi maleta. «Aquí, déjame ayudarte con eso», dijo, forcejeando con el asa. La maleta casi se resbaló de su agarre. «Yo la llevo». Mantuve mi maleta, viendo cómo sus ojos esquivaban los míos. «¿Estás bien, hijo?» «Perfecto. Solo que me alegra mucho que estés aquí». Se limpió las palmas de las manos en sus pantalones vaqueros. «Vamos, Valeria está haciendo esa lasaña que te encanta». El olor a ajo y hierbas llegaba desde las ventanas abiertas de su casa en un buen barrio. A través del cristal, vi un destello de mi nuera moviéndose por la cocina, su cabello cobrizo capturando la luz del atardecer. Al menos alguien en esta familia parecía genuinamente feliz con mi visita. Javier me agarró del codo mientras caminábamos hacia la casa, su agarre más fuerte de lo necesario. «Papá, tenemos que hablar. En serio. Deja de caminar. Hablemos ahora». «No, no», sacudió la cabeza rápidamente, volviendo esa sonrisa falsa. «Primero instálate. Descansa después del viaje. Cenaremos. Nos pondremos al día como es debido. Luego nos sentaremos y...». Su voz se apagó, pero su intención quedó flotando en el aire entre nosotros como humo. Fuera cual fuera la conversación que había planeado, no iba a ser agradable. Había aprendido a leer a la gente en 40 años dirigiendo un negocio de autopartes, y Javier estaba transmitiendo ansiedad como una torre de radio. Valeria apareció en la puerta, con harina espolvoreada en su delantal. «¿Está todo bien ahí fuera?» «Todo genial», le respondió él, con la voz más aguda de lo normal. «Papá acaba de llegar». Ella me saludó con genuina calidez. «Arturo, ¿cómo estuvo el viaje? Debes estar agotado». Le devolví el saludo, pero seguí observando a Javier por el rabillo del ojo. Jugueteaba con las llaves de su auto, haciéndolas sonar con un ritmo nervioso que me ponía los dientes de punta. En todos mis años, nunca lo había visto tan tenso. «El viaje estuvo bien», le dije a Valeria, y luego bajé la voz para Javier. «Hijo, sea lo que sea que te está comiendo por dentro, podemos manejarlo. Somos familia». Por un momento, su máscara se deslizó. Vi algo desesperado brillar en su rostro antes de que reconstruyera esa sonrisa quebradiza. «Lo sé, papá. Sé que podemos resolver esto». Por eso, se contuvo. Miró hacia la casa donde Valeria esperaba. «Por eso me alegra tanto que hayas venido». «¿Resolver qué?». La pregunta ardía en mi garganta. Javier ya se movía hacia la puerta principal, prácticamente rebotando de energía nerviosa. Lo que fuera que necesitara decirme, era lo suficientemente grande como para hacer temblar a un hombre adulto como una hoja en la tormenta. Lo seguí por los escalones del porche, mi maleta pesada en la mano, y una creciente inquietud pesada en mi pecho. El aire del atardecer en la ciudad traía el olor de la lluvia, y algo más que no podía identificar del todo. Algo que se sentía como problemas gestándose. La habitación de invitados se sentía más pequeña de lo que recordaba de mi última visita hace 2 años. Colgué metódicamente mis camisas en el estrecho armario, alisando cada una contra la barra con eficiencia practicada. 40 años viviendo solo después de que Elena falleció me habían enseñado el valor de mantener las cosas organizadas,
de mantenerme ocupado cuando mi mente quería divagar hacia territorio oscuro. El comportamiento de Javier en la planta baja me roía como una espina clavada bajo la piel. Saqué mi medicamento para la presión arterial de mi neceser, echando 2 pastillas en mi palma. El médico me había advertido sobre el estrés, pero a los 65 años, el estrés parecía encontrarme, lo invitara o no. A través de la ventana, capté movimiento en el patio trasero. Javier estaba de pie cerca de su pequeño jardín, con un cigarrillo colgando de sus labios. ¿Cuándo había empezado a fumar? Valeria odiaba los cigarrillos. Siempre se quejaba del olor cuando pasábamos junto a fumadores en la calle. Sin embargo, ahí estaba él, dando caladas largas y desesperadas, como un hombre tratando de calmar sus nervios. Presioné mi palma contra el cristal frío, observando a mi hijo caminar de un lado a otro por el pequeño trozo de césped. Su mano libre seguía pasándosela por el cabello, desordenando el peinado cuidadoso que había mantenido desde la universidad. El cigarrillo brillaba naranja en el anochecer creciente. La llamada telefónica del mes pasado resonó en mi memoria. Javier había sido vago sobre dificultades financieras. Mencionó algo sobre gastos inesperados y tiempos difíciles. Me había ofrecido ayudar entonces, como lo haría cualquier padre. Pero él había restado importancia a mis preocupaciones. Dijo que todo estaba bajo control. Esto no parecía controlado. Esto parecía un hombre ahogándose. Me senté pesadamente en la cama de invitados, sintiendo la protesta de los muelles bajo mi peso. La casa crujía a mi alrededor, llena de los sonidos de la vida doméstica. Valeria tarareaba en la cocina de abajo, las ollas tintineaban mientras preparaba la cena. En algún lugar, un televisor murmuraba sobre los pronósticos del tiempo del fin de semana y las actualizaciones de tráfico. Pero debajo de todo eso, sentía que algo andaba mal. Llámalo intuición, llámalo instinto paternal. Pero el comportamiento de Javier activaba cada campana de alarma que había desarrollado durante décadas de tratar con clientes desesperados que no podían pagar sus facturas. Los desesperados siempre tenían las mismas señales. La risa nerviosa, la incapacidad de hacer contacto visual, la forma en que jugueteaban con lo que tuvieran en las manos, la forma en que daban vueltas antes de pedir ayuda, rodeando el problema real, como buitres alrededor de la carroña. La lluvia comenzó a golpear contra la ventana, la eterna banda sonora de esta ciudad. Vi a Javier apagar su cigarrillo e inmediatamente encender otro. Sus movimientos eran bruscos, agitados. Seguía mirando hacia la casa, y luego apartaba la vista, como si no pudiera decidir si correr adentro o seguir corriendo del todo. ¿Qué tipo de problema financiero requería este nivel de ansiedad? ¿Pérdida de empleo? ¿Deuda de tarjeta de crédito? ¿Algo peor? Desempaqué mis pantalones de repuesto, tratando de ignorar el creciente nudo en mi estómago. Javier siempre había sido impulsivo, propenso a grandes planes que nunca terminaban de funcionar. Pero nunca había sido deshonesto conmigo. Nunca había ocultado cosas que importaran. Hasta ahora, la medicación hizo efecto, aliviando ligeramente la opresión en mi pecho. Pero no podía tocar la preocupación que se estaba instalando en mis huesos como la artritis. Lo que fuera que Javier necesitara discutir, era lo suficientemente serio como para hacerlo fumar en cadena en su propio patio trasero, mientras su esposa cocinaba la cena para su padre visitante. Doblé mi maleta vacía y la metí debajo de la cama. Movimientos automáticos, mientras mi mente daba vueltas a las posibilidades. Ninguna de ellas era buena. Arturo, la voz de Valeria subió por las escaleras, brillante y acogedora. La cena está lista. Eché un último vistazo por la ventana. Javier estaba apagando su segundo cigarrillo, armándose de valor para lo que viniera después. Tenía los hombros encogidos de una manera que reconocía de su infancia. Justo antes de confesar que había roto algo, o se había metido en problemas en la escuela, pero esto se sentía más grande que ventanas rotas o peleas de patio de colegio. Esto se sentía como el tipo de problema que lo cambiaba todo. El comedor olía a gloria. Valeria se había lucido con la lasaña, capas de queso y salsa de carne burbujeando bajo una corteza perfectamente dorada. Incluso había encendido velas, su cálido resplandor bailando sobre la mesa de caoba que había sido de su abuela. Esto se ve increíble, dije, acomodándome en mi silla. La normalidad se sentía forzada,
Como si todos fuéramos actores interpretando papeles en un comercial de cena familiar, Javier sirvió vino con manos que no se quedaban quietas. Gotas rojas salpicaron el mantel blanco, y él maldijo por lo bajo mientras limpiaba las manchas con su servilleta. ¿Día duro en el trabajo?, pregunté, viéndolo luchar con la botella. Algo así. Logró llenar 3 copas sin más desastres. ¿Cómo va el negocio de las autopartes? ¿Sigues manteniendo esos autos viejos en funcionamiento? Caímos en territorio seguro. Mi taller, el clima, el trabajo de Valeria en la biblioteca. Ella charlaba sobre un nuevo programa del club de lectura mientras servía generosos cuadrados de lasaña. Javier picoteaba su comida, cortándola en trozos cada vez más pequeños sin llegar a comer mucho. La lluvia se había intensificado afuera, tamborileando contra las ventanas con creciente urgencia. Estaba a la mitad de mi porción cuando Javier de repente dejó su tenedor con un fuerte golpe seco. Papá, su voz cortó la historia de Valeria sobre clientes difíciles. Necesitamos tener esa charla ahora. La sonrisa de Valeria vaciló. Miró entre nosotros con creciente preocupación. Javier, ¿quizás después de cenar?, empezó ella. No, ahora. Se volvió para mirarme de frente, su rostro pálido a la luz de las velas. Papá, necesito dinero, mucho dinero. Dejé mi propio tenedor lentamente. ¿Cuánto es mucho? Más de $1.000.000. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Miré fijamente a mi hijo, buscando en su rostro cualquier señal de que esto fuera algún tipo de broma. Pero su expresión era mortalmente seria, casi desesperada. ¿Estás loco? He hecho los cálculos, continuó como si yo no hubiera hablado. Tu negocio vale unos $600.000, quizás más para el comprador adecuado. La casa en mi ciudad debería sumar otros 400, más tus ahorros, tus cuentas de jubilación. ¿Quieres que lo venda todo? Mi voz salió estrangulada. ¿Que pierda todo por lo que he trabajado por tus errores? El rostro de Valeria se había puesto blanco. Miraba a su marido como si nunca lo hubiera visto antes. No son solo errores, papá. Esto es serio. De vida o muerte. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos desorbitados. Pedí dinero prestado a la gente equivocada y ahora lo quieren de vuelta con intereses. Muchos intereses. ¿A quién le pediste prestado? Eso no importa. Lo que importa es que necesito más de $1.000.000 y lo necesito rápido. Eres la única persona que puede ayudarme. Me aparté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo de madera. No voy a destruir mi vida para arreglar la tuya. Papá, por favor. Su voz se quebró. ¿No entiendes lo que esta gente hará si no les pago? Entonces deberías haber pensado en eso antes de pedirles dinero prestado. Valeria finalmente encontró su voz. Javier, ¿de qué estás hablando? ¿Qué gente? ¿Cuánto pediste prestado? Él la ignoró, manteniendo sus ojos fijos en los míos. Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Eso no significa nada? Significa todo, dije en voz baja. Pero no significa que vaya a sacrificar 4 décadas de trabajo para sacarte del lío en el que te has metido. Las velas parpadearon en el repentino silencio. Afuera, la lluvia continuaba su asalto implacable contra las ventanas, igualando la tormenta que acababa de estallar sobre nuestra cena familiar. Puedo prestarte $200.000, dije finalmente, en efectivo. Sin hacer preguntas. Pero ese es mi límite. El rostro de Javier se contrajo con algo entre la rabia y la incredulidad. ¿$200.000? Papá, eso no es ni cerca de. Es lo que puedo hacer sin destruir todo lo que he construido. Nunca me apoyaste. El puño de Javier golpeó la mesa con una fuerza explosiva. Los platos vibraron, las copas de vino saltaron y un chorro de líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre derramada. Cuando más te necesité, siempre estabas demasiado ocupado con tu precioso negocio. Me levanté lentamente, cruzando los brazos sobre mi pecho. 40 años tratando con clientes desesperados me habían enseñado a reconocer la manipulación cuando la veía. Eso no es verdad, y lo sabes, ¿no lo es? Su voz se agudizó, más desesperada. El fútbol del colegio. Te perdiste la mitad de mis partidos por entregas de inventario. La graduación de la universidad. Te fuiste temprano por algún pedido urgente de piezas. Y ahora, cuando estoy enfrentando un peligro real, me ofreces migajas. Valeria había comenzado a llorar en silencio.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a su esposo transformarse en alguien que no reconocía. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su servilleta. «Puedo prestarte $200,000», repetí, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la tormenta que arrasaba la mesa. «En efectivo, sin hacer preguntas. Gánate el resto tú mismo». «¿Ganarlo?». Javier se rió. Un sonido amargo que me erizó la piel. «Papá, no tengo tiempo para ganarlo. Esta gente no da prórrogas ni planes de pago. Primero rompen huesos. Preguntan después». Su silla raspó hacia atrás mientras se ponía de pie de un salto, caminando detrás de la mesa como un animal enjaulado. La luz de las velas proyectaba sombras salvajes en su rostro, haciéndolo parecer casi monstruoso. «No tienes idea de lo que es», continuó con la voz quebrada, «vivir con este peso, sabiendo que cualquier día podrían decidir que ya he tenido suficiente tiempo. $200,000 no es nada para ellos. Es un insulto. Entonces quizás no deberías haberles pedido prestado en primer lugar». Mi respuesta calmada solo pareció alimentar su rabia. Agarró su copa de vino y, por un momento, pensé que la arrojaría. En lugar de eso, la vació de un trago, gotas rojas manchando sus labios. Palabras fáciles de alguien que nunca tomó un riesgo real en su vida, escupió. «Jugaste a lo seguro. Vendiste autopartes a los mismos clientes durante décadas. Nunca soñaste en grande. Nunca aspiraste a nada más allá de tu pequeño rincón en tu ciudad». La acusación dolió porque contenía un grano de verdad. Había jugado a lo seguro después de que Elena murió. Me concentré en construir algo estable y confiable. Pero esa estabilidad era lo que me permitía ofrecerle algo en absoluto. «Esas decisiones seguras pusieron comida en tu mesa y pagaron tu universidad», le recordé. «Construyeron el negocio que te está dando esta oportunidad». El sollozo silencioso de Valeria se hizo más fuerte. Se apartó de la mesa, abrazándose a sí misma como si tratara de mantener su mundo unido. «Por favor», susurró. «Ustedes dos, por favor, deténganse». Pero Javier ya no podía oírla. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. «¿Sabes lo que diría mamá si estuviera aquí? Te diría que ayudaras a tu hijo. Te diría que la familia va antes que el negocio». La mención de Elena me golpeó como un puñetazo, pero no dejé que se notara. «Tu madre también te diría que asumieras la responsabilidad de tus errores en lugar de culpar a todos los demás». «¿Mis errores?». Su voz se elevó casi a un grito. «¿Qué hay de tus errores, papá? ¿Qué hay de todas las veces que elegiste el trabajo sobre la familia? Quizás si hubieras estado allí más, yo no habría». «¿No habrías qué?». «Tomado la decisión de pedir dinero prestado a criminales». «Esa es tu decisión, Javier. Asúmela». La silla de Valeria raspó contra la madera cuando se levantó bruscamente, su rostro manchado de lágrimas enrojecido por la determinación. «Basta». Su voz cortó nuestra discusión como una cuchilla. «Los dos. Deténganse ahora mismo». La autoridad en su tono nos sorprendió a ambos. La boca de Javier se cerró a mitad de frase, y me encontré retrocediendo instintivamente. Ella se secó las mejillas con el dorso de la mano, dejando manchas de rímel que la hacían parecer mayor, más cansada. «Esto no está resolviendo nada», continuó, su voz temblando pero resuelta. «Están ambos agotados, enojados y diciendo cosas que no sienten. Todos necesitan ir a descansar y calmarse». Javier abrió la boca para protestar, pero ella levantó la mano. «Sin discusiones. Papá ha tenido un viaje largo. Tú has estado estresado durante semanas. Y yo». Tomó una respiración temblorosa. «Necesito algo de tiempo para procesar todo esto». Miré a mi nuera. Realmente la miré. Y vi el precio que esta noche le había cobrado. Ojeras oscuras bajo sus ojos, tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban mientras hablaba, cualesquiera que fueran los problemas que Javier había traído a nuestra familia. Ella también había estado cargando con el peso de ellos. «Valeria tiene razón», dije en voz baja. «Siento los gritos, Valeria. Esto no es lo que quería para esta noche». Ella logró una sonrisa débil. «Lo sé que ambos se quieren, incluso cuando están peleando así». Javier se pasó las manos por el cabello, desordenando el peinado cuidadoso de antes. Por un momento, pareció el niño pequeño que solía tener pesadillas, y se metía en la cama con Elena y conmigo. Bien, masculló.
Quizás algo de espacio sea bueno. Se movió hacia la sala de estar, luego se detuvo y se volvió hacia nosotros. Pero papá, esta conversación no ha terminado. Necesitamos encontrar una solución. La encontraremos, prometí, aunque no estaba seguro de cómo sería esa solución. Javier asintió secamente y se dirigió a las escaleras. Sus pasos eran pesados en cada escalón, y cuando llegó al segundo piso, la puerta de su habitación se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar los marcos de los cuadros en el pasillo. Me quedé allí por un momento, escuchando el repentino silencio que se había instalado en la casa. La lluvia continuaba su percusión constante contra las ventanas, y en algún lugar de la cocina, el lavavajillas cobró vida con un zumbido. Sube, dijo Valeria suavemente, moviéndose ya para limpiar la mesa del comedor. Yo me encargo de esto. No tienes que hacerlo. Necesito mantener mis manos ocupadas, interrumpió, apilando platos con precisión mecánica. Me ayuda a pensar. La observé por un momento, a esta joven mujer que se había casado con nuestra complicada familia, y ahora estaba lidiando con consecuencias para las que nunca se había apuntado. La lasaña yacía casi intacta, fría y cuajada en la fuente de servir. Lo que debería haber sido una cena de celebración se había convertido en algo completamente diferente. Gracias, dije finalmente, por intervenir, por tratar de mantenernos civilizados. Ella hizo una pausa en su limpieza, sosteniendo una pila de platos contra su pecho. Está asustado, Arturo. Más asustado de lo que nunca lo he visto. No sé en qué tipo de problemas está metido, pero se lo está comiendo vivo. La admisión quedó entre nosotros como una confesión. Luego ella volvió a sus tareas, y yo me dirigí lentamente hacia las escaleras, mis rodillas protestando en cada escalón hacia arriba. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una pequeña luz nocturna cerca del baño. La puerta de Javier permanecía firmemente cerrada, sin luz visible debajo de ella, pero podía oír movimiento adentro, quizás caminando de un lado a otro, o los sonidos inquietos de alguien que no dormiría pronto. Mi mano encontró el pomo de la puerta de la habitación de invitados, metal frío contra palma cálida. Detrás de mí, la casa se acomodaba en los ritmos nocturnos. Los movimientos silenciosos de Valeria abajo, el susurro de la lluvia, el zumbido distante de los electrodomésticos. Me senté pesadamente en la cama de invitados, sintiendo cada uno de mis 65 años instalarse en mis huesos como sedimento en agua tranquila. A través de la ventana, la noche de la ciudad se extendía en tonos de gris y dorado, las luces de la calle comenzando a parpadear mientras la lluvia pintaba todo en vetas de acuarela. Mi billetera se sentía más pesada de lo habitual mientras la sacaba de mi bolsillo trasero. Detrás de mi licencia de conducir y tarjetas de crédito, la fotografía de Elena me devolvía la sonrisa, la misma foto que había llevado durante 12 años desde que el cáncer se la llevó. Se estaba riendo de algo que yo había dicho justo antes de que el obturador hiciera clic, sus ojos brillantes con el tipo de alegría que había hecho que nuestro matrimonio de 30 años pareciera un privilegio en lugar de un compromiso. ¿Qué harías tú, cariño? Le susurré a la fotografía. ¿Cómo lo ayudamos sin consentirlo? El silencio no me dio respuestas, pero el rostro de Elena me recordó tiempos mejores. Javier a los 7 años, perdiendo su primer diente y exigiendo que el hada de los dientes le dejara $1 de plata en lugar de monedas. Javier a los 16, nervioso por invitar a Sara Morales al baile de graduación, practicando su discurso en el espejo de nuestra cocina. Javier a los 22, graduándose de la universidad con un título en negocios y sueños de comenzar su propia empresa. En algún lugar entre esos sueños y las demandas desesperadas de esta noche, algo había salido mal, terriblemente mal. Desde abajo llegaba el suave tintineo de los platos al lavarse. Valeria trabajando a través de su propia conmoción y confusión de la única manera que sabía, manteniéndose ocupada, manteniendo el orden en un mundo que de repente se sentía caótico y peligroso. Podía oír a Javier moverse en su habitación, pasos por el suelo, un cajón abriéndose y cerrándose, el crujido de los muelles de la cama. Tampoco habría descanso para él esta noche. $200,000. Era más dinero del que la mayoría de la gente veía en su vida, pero para Javier no era nada. Migajas. Lo había llamado. La forma casual en que había descartado esa cantidad
Me decía más sobre su situación que sus súplicas desesperadas. Esto no era deuda de tarjeta de crédito o una empresa fallida. Esto era algo más oscuro, más peligroso. Pero darle todo lo que quería me destruiría financieramente. A los 65 años, no tenía tiempo para reconstruir desde cero. El negocio, la casa, mis ahorros de jubilación, representaban 4 décadas de planificación cuidadosa y trabajo duro. Sin ellos, sería solo otro anciano dependiendo de la pensión del gobierno y la amabilidad de los extraños. Sin embargo, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que se había acurrucado en mi regazo cuando las tormentas eléctricas lo asustaban, que me había pedido que le enseñara a cambiar el aceite y a equilibrar una chequera. El niño que Elena y yo habíamos criado para ser mejor que esto. Quizás $300,000 serían suficientes. Dolería. Requeriría que apalancara el negocio y usara profundamente los fondos de jubilación. Pero podría sobrevivirlo. Todavía tendría algo para vivir. Todavía mantendría algo de independencia. La lluvia se intensificó contra la ventana, y me di cuenta de que estaba pensando como un hombre de negocios otra vez, calculando riesgos, sopesando opciones, buscando compromisos que pudieran satisfacer a todos los involucrados. Es como había abordado cada decisión importante desde que Elena murió. Práctico, metódico, seguro, pero esto no era una transacción comercial. Esta era la vida de mi hijo, posiblemente pendiendo de un hilo. A través del suelo, podía oír la voz de Valeria, suave y preocupada. Luego los tonos más profundos de Javier, demasiado ahogados para distinguir las palabras, pero llevando la inconfundible cadencia de la persuasión. Él tampoco estaba durmiendo. Estaba abajo, probablemente tratando de convencer a su esposa de que lo ayudara a convencerme a mí. Guardé la fotografía de Elena de nuevo en mi billetera, la decisión cristalizándose como hielo formándose en un estanque en invierno. $300,000. Oferta final. Suficiente para demostrar que lo amaba. No lo suficiente como para destruir todo lo que su madre y yo habíamos construido juntos. La sed me golpeó como un recordatorio de mi mortalidad. Boca seca, garganta áspera, el tipo de deshidratación que proviene del agotamiento emocional. Me levanté de la cama de invitados, las articulaciones protestando después de una hora de estar sentado y pensando. La casa se había asentado en el silencio de la noche. Los movimientos de Valeria habían cesado hacía tiempo en la planta baja. Mis pies descalzos encontraron el suelo de madera del pasillo fresco contra mi piel. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras descendía lentamente, una mano deslizándose por el pasamanos para mantener el equilibrio. A mi edad, la navegación nocturna requería más precaución de la que el orgullo quería admitir. La cocina se sentía diferente en la casi oscuridad. Encendí la pequeña luz sobre el fregadero, proyectando un cálido resplandor sobre las encimeras de granito que Valeria mantenía impecables. El agua del grifo corrió fría contra mis dedos mientras llenaba el vaso, el simple acto de alguna manera calmante después de las tormentas emocionales del día. ¿Papá? Me giré, con el vaso de agua a medio camino de mis labios. Javier emergió de las sombras de la sala de estar como un fantasma, su silueta recortada por el débil resplandor de las luces de la calle a través de las ventanas delanteras. Se movía lenta, cautelosamente, su cabeza gacha en lo que parecía ser genuina vergüenza. «Hijo, ¿qué haces despierto?» No podía dormir. Entró en el círculo de luz de la cocina, y vi algo diferente en su rostro. La ira desesperada de la cena había sido reemplazada por algo más suave, más vulnerable. Sigo pensando en esta noche, en lo que dije. Dejé mi vaso en la encimera, estudiando su expresión. Este era el Javier que recordaba de la infancia. El niño que se escabullía escaleras abajo después de la hora de dormir para confesar alguna pequeña transgresión, buscando el perdón antes de dormir. «¿Papá? Lo siento». Su voz se quebró ligeramente. «Fui cruel antes, dije cosas que no sentía. Te culpé por cosas que no eran tu culpa». La disculpa me golpeó más fuerte que su ira. Ambos dijimos cosas. «No, escucha». Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera ver el agotamiento en sus ojos. «Eres mi padre. Me lo has dado todo. Y cuando necesitabas respeto a cambio,
Te di exigencias y acusaciones. La fotografía de Elena pareció susurrar su aprobación desde mi billetera en el piso de arriba. Esto era lo que ella habría querido. Su hijo reconociendo sus errores, buscando enmendarlos. Acepto tu disculpa, dije en voz baja. ¿Lo harías? Dudó. Luego levantó la vista con ojos esperanzados. ¿Vendrías conmigo? Quizás a tomar una cerveza a algún lugar, a hablar como personas normales en lugar de pelear como niños. La invitación me sorprendió. Se está haciendo tarde. Por favor, papá, conozco un lugar tranquilo cerca. El Faro Brumoso. Nada elegante. Solo un bar de barrio donde podemos sentarnos y hablar adecuadamente. Como amigos. Amigos. ¿Cuándo fue la última vez que Javier y yo habíamos sido amigos en lugar de padre e hijo encerrados en un conflicto generacional? Quizás Elena había tenido razón sobre dar segundas oportunidades, sobre creer en la posibilidad del cambio. Está bien, me oí decir. Eso suena bien, hijo. Su sonrisa transformó su rostro por completo, borrando años de tensión y reemplazándolos con algo cercano a la alegría. Dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos en un abrazo que se sintió tanto sorprendente como natural. Gracias, susurró contra mi hombro. Esto significa todo para mí. Le devolví el abrazo, sintiendo el peso sólido de mi hijo adulto en mis brazos. Por primera vez en todo el día, la esperanza parpadeó en mi pecho. Quizás podríamos superar esto juntos. Quizás los $300,000 que había decidido ofrecer serían suficientes para empezar a reconstruir nuestra relación junto con su vida. Déjame coger mi chaqueta, dije mientras nos separábamos. La mía también. Está refrescando afuera. Javier ya se movía hacia el armario de la entrada, su paso más ligero de lo que había sido en toda la noche. El Faro Brumoso tiene una cerveza de barril estupenda y suelen tener un partido puesto. ¿Recuerdas cuando veíamos béisbol juntos? ¿Cuando me enseñabas sobre los promedios de bateo? Claro que lo recuerdo. El recuerdo me calentó más que la luz de la cocina. Llevabas las estadísticas en esa pequeña libreta. Todavía la tengo en algún lugar. Me entregó mi chaqueta. Luego se encogió de hombros para ponerse la suya, listo para ir a crear nuevos recuerdos. Asentí, siguiéndolo hacia la puerta principal. Detrás de nosotros, la luz de la cocina creaba un cálido rectángulo en el suelo, pero yo ya estaba mirando hacia adelante, hacia lo que nos esperaba en ese bar de barrio, hacia la conversación que finalmente podría sanar las heridas entre nosotros. El Faro Brumoso hacía honor a su nombre. La luz ámbar se filtraba a través de décadas de humo de cigarrillo que habían manchado los paneles de madera de un marrón intenso, y los letreros de neón de cerveza proyectaban sombras de colores sobre los gastados reservados de cuero. Se sentía como el tipo de lugar donde los clientes habituales del barrio cuidaban la misma cerveza durante horas mientras discutían sobre estadísticas deportivas. Javier me llevó a la barra donde un hombre robusto con sienes entre canas pulía vasos con eficiencia practicada. Su etiqueta con el nombre decía Héctor, y tenía el porte de alguien que había visto suficiente de la vida como para no impresionarse por la mayoría de las cosas. Buenas noches, Héctor, dijo Javier con familiaridad casual. 2 cervezas de barril, lo que recomiendes. Héctor asintió sin comentarios, sirviendo 2 pintas perfectas de cerveza ámbar. Sus movimientos eran económicos, profesionales, pero lo sorprendí estudiando a Javier con la sutil atención que los cantineros desarrollan para leer a los clientes. Gracias, dije, mientras colocaba los vasos frente a nosotros. La cerveza estaba fría con un sabor limpio que cortaba el estrés acumulado del día. Sobre nosotros, un partido de béisbol se jugaba en el televisor montado. El equipo local perdía por 3 en la 7ª entrada, y la pequeña multitud de clientes ofrecía comentarios ocasionales a la pantalla. Se sentía cómodo, normal, como deberían haber sido innumerables noches de padre e hijo. ¿Recuerdas cuando veíamos partidos juntos? Pregunté, acomodándome en mi taburete de la barra. Tenías quizás 12 años. Seguías pidiéndome que te explicara esa regla complicada de béisbol. La sonrisa de Javier era genuina, llegando a sus ojos por primera vez en todo el día. Claro, papá. Me enseñaste a amar el béisbol. Decías que se trataba de paciencia, estrategia, esperar tu lanzamiento. Sigue siendo un buen consejo. Para el béisbol y para la vida, coincidió él. Levantando su vaso,
por las segundas oportunidades. Choqué mi cerveza contra la suya, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso desde la cena. Quizás esto era lo que necesitábamos todo el tiempo. Territorio neutral lejos de las expectativas familiares y viejos agravios. La cerveza bajó fácil, y me encontré relajándome por primera vez desde que llegué a la ciudad. Javier parecía diferente aquí, más como el hijo que recordaba, menos como el extraño desesperado que exigía los ahorros de mi vida. Preguntó por el taller, se rió de mis historias sobre clientes difíciles, compartió recuerdos de ayudarme a organizar el inventario durante las vacaciones de verano. Extrañaba esto, admití, mientras Héctor rellenaba nuestros vasos sin que se lo pidiéramos. Yo también. Javier dio un largo trago a su cerveza. Luego miró hacia la entrada. Realmente lo extrañaba. Detrás de la barra, Héctor continuaba su trabajo silencioso. Pero noté que observaba a Javier con creciente frecuencia. Interés profesional quizás, o la natural cautela que los cantineros desarrollan hacia los clientes que parecen nerviosos, a pesar de la conversación amistosa, porque Javier estaba nervioso. Ahora que lo estaba buscando, podía ver las señales sutiles. Los dedos golpeando contra su vaso de cerveza, miradas rápidas hacia la puerta, la forma en que revisaba su teléfono cuando pensaba que no estaba mirando. ¿Todo bien, hijo? Perfecto. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado brillante. Solo disfrutando de la noche, ¿sabes? A veces olvidas lo bien que se siente simplemente sentarse y hablar. El partido de béisbol terminó con el equipo local dejando a 2 corredores en base, y Héctor alcanzó el control remoto para buscar otro canal. El movimiento pareció poner a Javier más ansioso, sus ojos siguiendo a cada persona que entraba o salía del bar. Papá, ¿me disculpas un minuto? Javier se levantó bruscamente, sacando su teléfono del bolsillo. Necesito usar el baño. Quizás hacer una llamada rápida. Claro, lo vi navegar entre las mesas hacia la parte trasera del bar, con el vaso de cerveza aún medio lleno en la barra. Algo se sentía raro en su repentina partida, pero no podía señalar qué era exactamente. Quizás solo estaba comprobando cómo estaba Valeria, asegurándose de que no estuviera preocupada por nuestra excursión nocturna. Héctor apareció frente a mí, limpiando la superficie ya limpia de la barra con movimientos metódicos. Buena noche para ello, dijo en tono de conversación. ¿Para qué? Tiempo de padre e hijo. Ya no se ve mucho de eso. Sus ojos se dirigieron hacia la parte trasera del bar donde Javier había desaparecido. Su muchacho parece inquieto esta noche. Antes de que pudiera responder, algo en la expresión de Héctor cambió. Su comportamiento casual se agudizó en algo más enfocado, más urgente. Se inclinó ligeramente sobre la barra, su voz bajando a apenas un susurro. Escuche, viejo, dijo. Sus palabras cargadas con el peso de una seria preocupación. Tenemos que hablar. La mano de Héctor se cerró alrededor de mi antebrazo con una fuerza sorprendente. Su agarre urgente pero no doloroso. La fachada de cantinero fácil había desaparecido por completo, reemplazada por algo más duro, más militar en su intensidad. Escúcheme con mucho cuidado, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Su hijo estuvo aquí hoy más temprano con 3 hombres. Los oí hablar de su eliminación. La palabra me golpeó como agua helada. ¿Qué? Eso es imposible. Mire usted mismo. La mano libre de Héctor se metió debajo de la barra, revelando un pequeño monitor de seguridad integrado en la superficie de la barra. La pantalla mostraba múltiples ángulos de cámara del interior y exterior del bar, incluida una vista clara del área de la entrada. Ahí señaló la transmisión de la cámara principal que mostraba la entrada principal del bar. Ahora mismo, mi sangre se volvió plomo. En la grabación de seguridad granulada pero clara, Javier estaba justo afuera de la entrada en una conversación animada con 3 hombres que parecían salidos de una película de crímenes. Uno era alto y delgado con la quietud depredadora de un ex policía. Otro construido como un defensa de fútbol americano con manos que podrían aplastar concreto. Y el tercero tenía la amenaza silenciosa de alguien que disfrutaba demasiado de su trabajo. Mientras observaba horrorizado, Javier metió la mano en su chaqueta y le entregó un sobre al hombre más alto. Dinero. Un pago. La transacción fue breve, profesional y absolutamente condenatoria. Esos son Dante,
Bruno y Simón, continuó Héctor. Su voz firme a pesar de la urgencia. Músculo local de alquiler. Se encargan de cobro de deudas, intimidación y cosas peores. Mucho peores. Esto no puede estar pasando. Mi voz sonaba ajena a mis propios oídos, hueca e incrédula. Me temo que sí. La expresión de Héctor mostraba genuina compasión. Serví 2 turnos en el extranjero. He llevado este lugar limpiamente durante 20 años. Reconozco a los asesinos cuando los veo. Y reconozco una trampa cuando la presencio. En la pantalla, Javier apuntaba hacia el interior del bar, claramente dando instrucciones. Los 3 hombres asintieron, miraron sus relojes y comenzaron a moverse con coordinación deliberada. Uno se dirigió hacia lo que parecía una entrada lateral, otro hacia el callejón trasero, mientras que el líder permaneció cerca de la puerta principal. Se están posicionando, explicó Héctor, leyendo la situación con precisión militar, creando un perímetro. Sea lo que sea que su hijo les dijo, están tratando esto como una operación. La atmósfera cómoda del bar de repente se sintió sofocante. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Cada cliente podría ser parte del plan. Los comentarios de béisbol continuaban en la televisión, ajenos al hecho de que alguien en esta sala estaba marcado para morir. No puedo creer que Javier pudiera. Pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban. Las demandas desesperadas de dinero, la manipulación calculada, la falsa reconciliación que me había traído aquí. Todo había estado conduciendo a este momento. Créalo, dijo Héctor sombríamente. Los oí planear antes. Su hijo debe dinero serio a gente seria, y ha decidido que su seguro de vida es más fácil que sus ahorros. Mis manos temblaban mientras me agarraba a la barra, tratando de procesar esta realidad imposible. El hijo que había criado, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con la tarea, al que llevé a la cama cuando se quedaba dormido viendo la televisión. Ese mismo chico estaba afuera coordinando mi asesinato. ¿Qué hago? La pregunta salió como un susurro. La respuesta de Héctor fue inmediata y segura. Salga, ahora, por la salida trasera mientras todavía se están poniendo en posición. Metió la mano debajo del mostrador otra vez, esta vez sacando lo que parecía una pequeña navaja. Tome esto, y pase lo que pase, no vaya a casa esta noche. Encuentre un lugar público, un lugar seguro. En el monitor de seguridad, Javier estaba estrechando la mano de Dante, sellando algún tipo de acuerdo. Luego se volvió hacia la entrada del bar, listo para regresar a su papel de hijo amoroso mientras los asesinos profesionales se preparaban para hacerlo huérfano. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté, guardando la navaja en el bolsillo con dedos entumecidos. Porque hace 27 años, el padre de alguien me salvó la vida en un tiroteo en combate. Los ojos de Héctor nunca abandonaron la pantalla de seguridad. Y porque algunas cosas simplemente están bien o mal, sin importar qué políticas familiares estén involucradas. A través del oscuro interior del bar, pude ver a Javier regresando del área de los baños, con el teléfono todavía en la mano, probablemente confirmando el momento con sus asesinos a sueldo. Su rostro llevaba la misma expresión amorosa que me había mostrado toda la noche, pero ahora podía verla como lo que realmente era, la máscara de un hijo planeando un parricidio. Gracias, le susurré a Héctor, mi voz apenas audible por encima del ruido de fondo del bar. Él asintió una vez, un reconocimiento de soldado. Luego se volvió a pulir vasos como si nada hubiera pasado. Me levanté lentamente de mi taburete de la barra, luchando contra cada instinto que me gritaba que corriera. Correr llamaría la atención. Correr haría que me mataran. En lugar de eso, caminé con pasos medidos hacia la parte trasera del bar, pasando la mesa de billar donde 2 estudiantes universitarios discutían sobre un tiro fallido, pasando el reservado de la esquina, donde una pareja de ancianos compartía nachos y recordaba sus años de noviazgo. La puerta del baño de hombres se sintió más pesada de lo que debería mientras la empujaba. Mis manos temblaban ahora, la adrenalina inundando mi sistema como no lo había hecho desde la guerra. Hacía 60 años, cuando las balas cantaban sobre nuestras cabezas y la supervivencia significaba tomar decisiones en fracciones de segundo con información incompleta. Cerré la puerta con llave detrás de mí, el clic metálico resonando en el pequeño espacio embaldosado.
El baño era estrecho, apenas 2 metros de ancho, con una sola ventana colocada en lo alto de la pared trasera, vidrio esmerilado, rectangular, quizás 60 centímetros de ancho por 45 de alto. No mucho espacio para un hombre de 65 años con articulaciones artríticas y una rodilla mala por décadas de arrastrarse bajo los capós de los autos, pero era la única salida que no pasaba junto a 3 asesinos profesionales. La ventana se abrió con una protesta oxidada, el aire fresco de la ciudad entrando para mezclarse con el olor a desinfectante industrial del baño. Agarré el borde del lavabo y me levanté, mis rodillas gritando en protesta. La porcelana estaba resbaladiza bajo mis palmas, y por un momento aterrador, pensé que podría caer hacia atrás sobre el suelo de baldosas. 65 años. ¿Cuándo me había vuelto tan frágil? El marco de la ventana se clavó en mis costillas mientras me apretaba para pasar, mi chaqueta enganchándose en el pestillo de metal. Debajo de mí, el callejón se extendía hacia la oscuridad, puntuado por una única luz de seguridad montada en el edificio al otro lado del estrecho espacio. Contenedores de basura se alineaban en ambas paredes como monstruos durmientes, y el pavimento parecía muy lejano. No tenía elección. Empujé a través de la abertura de la ventana. Sentí que caía, y golpeé el pavimento del callejón más fuerte de lo que esperaba. Mis rodillas se doblaron, el dolor subiendo por mi columna vertebral, pero rodé con el impacto de la manera en que el sargento Morales nos había enseñado durante el entrenamiento básico. Cierta memoria muscular nunca muere. El callejón olía a basura y lluvia con un trasfondo de algo más. Grasa de la cocina del bar, tal vez, o aceite de los camiones de reparto que sirven a estas entradas traseras. Me mantuve agachado, moviéndome a lo largo de la pared del edificio hacia el frente, mi respiración más entrecortada de lo que quería admitir. A través del ladrillo y el mortero, podía oír los débiles sonidos del bar continuando su ritmo normal de viernes por la noche. Comentarios de béisbol, risas, el tintineo de los vasos. En algún lugar de esa calidez y normalidad, mi hijo probablemente estaba mirando su reloj, preguntándose por qué su padre tardaba tanto en el baño. Mi hijo, que había contratado asesinos para matarme. El pensamiento debería haberme paralizado, pero en cambio, agudizó mi enfoque. Llegué a la esquina del edificio y apreté la espalda contra la pared de ladrillo, escuchando. Voces masculinas llegaban en el aire nocturno, no desde dentro del bar, sino desde algún lugar cerca de la entrada principal. La voz de Javier, y otras. Me acerqué sigilosamente a la esquina, permaneciendo en las sombras proyectadas por un voladizo que protegía la entrada de entregas trasera del bar. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi respiración estaba controlada ahora, medida. El viejo entrenamiento estaba volviendo, memoria muscular de una guerra que había tratado de olvidar. Desde la vuelta de la esquina llegaba el bajo murmullo de una conversación, demasiado distante para distinguir las palabras, pero lo suficientemente cerca como para reconocer la cadencia, planificación, coordinación, el sonido de profesionales discutiendo su trabajo. Tenía que saber qué estaban diciendo. Tenía que entender exactamente a qué me enfrentaba si iba a sobrevivir las próximas 24 horas. La navaja que Héctor me había dado se sentía sólida en el bolsillo de mi chaqueta, pero no me hacía ilusiones sobre mis posibilidades en una pelea justa contra 3 hombres más jóvenes y fuertes. Esto no iba a ser una pelea justa. Moviéndome con cuidado, me arrastré hacia el frente del edificio, usando los autos estacionados como cobertura. Una camioneta vieja estaba aparcada en la acera directamente frente a la entrada principal del bar. Su volumen proporcionaba un ocultamiento perfecto. Me agaché detrás de su parachoques trasero y me asomé por el portón trasero. Bajo el brillo ámbar de una farola, Javier estaba de pie con 3 hombres que se veían exactamente como lo que eran. Violencia profesional envuelta en ropa casual. La farola proyectaba duras sombras sobre sus rostros, convirtiendo la conversación en una escena de una película de crímenes. Me agaché detrás del portón trasero de la camioneta, lo suficientemente cerca como para oír cada palabra, lo suficientemente lejos como para permanecer invisible en la sombra del vehículo. Mañana a las 8, decía el alto, su voz con el tipo de autoridad que provenía de años de dar órdenes que otros no cuestionaban. Este tenía que ser Dante,
el ex policía que Héctor había identificado. Haz que parezca un accidente. Fallo de frenos, problema de dirección, algo mecánico. Javier asintió con entusiasmo, como un estudiante que recibe instrucciones de un maestro querido. Siempre aparca en el mismo lugar detrás de su taller. Hombre de costumbres, ¿sabes? Ha estado usando ese espacio durante 20 años. ¿Qué tipo de auto? El robusto, Bruno, tenía una voz como grava en una hormigonera. Importa para la preparación. Una camioneta vieja, probablemente de hace 10 años. Él mismo la mantiene, cambia su propio aceite. Todas esas cosas tercas e independientes. El desdén casual de Javier por la autosuficiencia de su padre me revolvió el estómago. Azul, de cabina extendida. El tercer hombre, Simón, habló en voz baja, sus palabras apenas cruzando la calle. Cámaras de seguridad en esa área. Algunas, pero nada que cubra el área de estacionamiento directamente. Los ángulos son incorrectos desde las cámaras de la calle. Y el sistema del taller se enfoca en la entrada principal, no en el estacionamiento de empleados. Habían pensado en todo. Esto no era un crimen pasional o de desesperación. Era un asesinato metódico, planeado con precisión profesional. Memoricé cada palabra, cada detalle, almacenándolo todo para lo que viniera después. $200,000 es barato por este tipo de trabajo, se quejó Bruno, cambiando su peso de un pie a otro. Usualmente cobramos $500,000 por una eliminación limpia. La voz de Javier se tensó. Es todo lo que tengo ahora mismo en efectivo. Pero una vez que llegue la herencia, extendió las manos en un gesto que prometía riquezas futuras. Estamos hablando de más de 1,000,000 en activos totales. Duplicaré su tarifa una vez que todo esté arreglado. ¿Y si el viejo cambió su testamento? La pregunta de Dante fue directa, profesional. Si le dejó todo a la caridad o a alguna novia que no conocemos, no lo hizo. He visto el testamento. Hizo que fuera testigo hace 3 años cuando mamá murió. Todo viene a mí, luego a Valeria. Si algo me pasa a mí. La confianza de Javier era absoluta, escalofriante. Es demasiado sentimental para dejar fuera a su único hijo. Demasiado sentimental. Eso es lo que 40 años de amar a alguien incondicionalmente te conseguían. Una reputación de ser demasiado sentimental para protegerte de su traición. Simón estaba estudiando la entrada del bar. ¿Qué hay de la esposa? ¿Será un problema después? Valeria. Javier realmente se rió. Apenas equilibra la chequera. No hará preguntas sobre el dinero del seguro o los detalles de la herencia. Y si lo hace, se encogió de hombros con crueldad casual. No es realmente un problema que no podamos manejar. La amenaza contra mi nuera cristalizó algo frío y duro en mi pecho. Estos no eran solo asesinos. Eran depredadores que veían a las personas inocentes como obstáculos a eliminar. Valeria, que hacía la hazaña y trataba de mantener la paz en su familia, que no tenía idea de que se había casado con un monstruo. Las 7 en punto mañana, decía Dante, tomando un sobre de la mano extendida de Javier. Nos encontramos en el lugar habitual, confirmamos la ubicación del objetivo, y luego nos movemos a posición. Limpio, simple, sin complicaciones. ¿Y después? Preguntó Bruno. Deshacerse del cuerpo. Déjenlo en la camioneta. Hagan que parezca que tuvo un ataque al corazón o un derrame cerebral después del accidente. Un tipo viejo que trabaja demasiado, alto estrés, pasa todo el tiempo. Los paramédicos no mirarán demasiado de cerca el corazón de un hombre de 70 años que falla. 65, no 70. Pero supongo que para ellos todos los hombres viejos parecen iguales. El sobrecambió de manos con la eficiencia practicada de una transacción comercial. Dinero manchado de sangre. Pagado por adelantado por servicios a prestar. Vi a mi hijo estrechar la mano del verdugo de su padre, sellando un contrato escrito con traición familiar. Un placer hacer negocios, dijo Dante, guardando el sobre dentro de su chaqueta. Mañana por la noche, tus problemas desaparecen. La sonrisa de Javier bajo la farola era radiante, genuinamente feliz por primera vez en todo el día. Gracias. Esto significa todo para mí. Comenzaron a separarse. La reunión claramente había terminado. Bruno y Simón caminaron hacia un sedán oscuro estacionado más abajo en la manzana.
mientras Dante se dirigía en la dirección opuesta hacia lo que parecía una motocicleta. Javier se quedó un momento bajo la farola, revisando su teléfono, luego se volvió hacia la entrada del bar. Iba a volver adentro. Iba a volver a la barra, pedir otra cerveza. ¿Y esperar a que su padre regresara de una visita al baño? Eso nunca sucedería. Tenía quizás 5 minutos antes de que comenzara a preocuparse. Quizás 10 antes de que le preguntara a Héctor si alguien había visto salir al viejo. Quizás 15 antes de que se diera cuenta de que algo había salido mal con su noche, perfectamente planeada de unión padre-hijo antes del parricidio. El tiempo se estaba acabando, tenía que llegar a mi auto antes de que Javier se diera cuenta de que me había ido, antes de que comenzara a hacerle preguntas a Héctor, antes de que toda esta noche colapsara en un caos que me dejaría expuesto y vulnerable. Me moví rápida pero silenciosamente al otro lado de la calle, manteniéndome en las sombras entre las farolas. Mi auto estaba exactamente donde lo habíamos dejado, las llaves aún en el bolsillo de mi chaqueta, donde Javier no podría haberlas tocado durante nuestro breve tiempo en el bar. Pequeña misericordia, me deslicé detrás del volante. Arranqué el motor con una plegaria de que no fallara o se calara, y me alejé de la acera con la cuidadosa lentitud de alguien que intenta no llamar la atención. El viaje de regreso a la casa de Javier tomó exactamente 14 minutos a través de las calles nocturnas de la ciudad. 14 minutos para procesar lo que había presenciado, para aceptar la realidad de que mi único hijo había organizado mi asesinato, para comenzar a calcular qué venía después. La parte lógica de mi mente ya estaba trabajando en consideraciones prácticas. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Qué recursos estaban disponibles? ¿Qué personas inocentes necesitaban protección? Valeria, pasara lo que pasara entre Javier y yo. Ella no merecía convertirse en daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Estacioné a 3 casas de la casa de Javier. La misma distancia cuidadosa que había aprendido durante las operaciones de reconocimiento nocturno en la guerra. La calle estaba tranquila. Las ventanas oscuras. Gente normal durmiendo en lo que parecía la noche más importante de mi vida. Caminé rápida pero silenciosamente hacia la puerta principal, usando la llave de la casa que Javier me había dado con tanta aparente confianza solo unas horas antes. La cerradura giró suavemente, la puerta abriéndose a la sala de estar oscura donde había comenzado la catástrofe de esta noche. Me quedé de pie por un momento, escuchando. En algún lugar de arriba, Valeria estaba durmiendo, probablemente agotada por la agitación emocional de nuestra discusión en la cena. No tenía idea de que su esposo estaba actualmente sentado en un bar, preguntándose por qué su padre tardaba tanto en el baño. La habitación de invitados se sentía diferente ahora, no acogedora, sino como territorio enemigo del que necesitaba escapar. Empaqué metódicamente, de la manera en que Elena me había enseñado durante nuestros primeros años de matrimonio cuando mis turnos nocturnos en el taller significaban llegar a casa a horas extrañas. Cada artículo tenía su lugar. Cada movimiento calculado para evitar ruidos que pudieran despertar la casa. Mi medicamento para la presión arterial fue al neceser. Camisa limpia y ropa interior dobladas en la maleta. La fotografía de Elena, todavía llevando su calidez y sabiduría, guardada de forma segura en mi billetera. Todo lo que importaba, todo lo que hacía de este lugar un hogar temporal, borrado como si nunca hubiera estado allí. Antes de irme, tomé un trozo de papel del pequeño escritorio de la habitación de invitados y escribí con cuidado con mi letra más legible: Valeria, tu esposo está en peligro. Si lo amas, lleva a los niños y ve a casa de tu madre mañana por la mañana. No hagas preguntas, solo vete. Confía en mí. Arturo. Oh, no era toda la verdad, pero era suficiente verdad para salvarle la vida. Coloqué la nota en la encimera de la cocina, donde la encontraría cuando hiciera su café de la mañana, asegurada con el salero para que no se volara si alguien abría una ventana. Luego estaba de vuelta en mi auto, retrocediendo cuidadosamente fuera de su vecindario, dejando atrás al hijo que había criado y a la nuera que había llegado a querer. La autopista se extendía por delante, una cinta oscura que conducía a casa, a mi ciudad, a la seguridad, a lo que viniera después de esta noche. La autopista principal estaba casi vacía a esta hora, solo camioneros de larga distancia
y algún que otro viajero nocturno haciendo la ruta entre las dos ciudades. Buenas condiciones para conducir, clima despejado, 3 horas para pensar en todo lo que había aprendido y decidir qué hacer con ello. Mi teléfono comenzó a sonar cuando estaba a 20 minutos de los límites de la ciudad. El número de Javier en la pantalla, probablemente llamando desde el estacionamiento del bar, después de que Héctor le dijera que nadie había visto salir al viejo. Dejé que sonara. Sonó de nuevo 5 minutos después. De nuevo 10 minutos después de eso. Para cuando crucé la frontera estatal, el contador de llamadas perdidas había alcanzado los 2 dígitos. Para cuando vi el letrero de los límites de mi ciudad, había llegado a 37 llamadas perdidas. 47 llamadas perdidas para cuando entré en mi propio camino de entrada. 47 intentos desesperados de contactar a su padre. De explicar la desaparición de esta noche. De volver al horario para la cita de asesinato de mañana a las 8 en punto. Javier estaba entrando en pánico ahora, dándose cuenta de que sus planes cuidadosamente trazados de alguna manera habían salido mal, que su objetivo se había desvanecido en la noche de la ciudad sin explicación. Apagué el teléfono y lo dejé caer en el bolsillo de mi chaqueta. Mañana tendría que decidir qué hacer con todo lo que había aprendido esta noche. Cómo protegerme, cómo salvar a Valeria, cómo detener a 3 asesinos profesionales de cobrar su dinero manchado de sangre. Esta noche. Solo era un hombre de 65 años que había descubierto que su hijo lo quería muerto. Y estaba cansado de una manera que el sueño no podía arreglar. Pero estaba vivo, y ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal, y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.